En un video comparé esta vida mundo con un pantano. En otro video la comparé con un jardín de infantes. En este video la voy a comparar con un campo de batalla donde experimentamos una eterna guerra espiritual entre el bien y el mal. Y no estoy hablando de buenos y malos, sino de algo más profundo. Porque decir que las personas son buenas o malas es una manera egoica, o sea, limitada de verlo, ¿sí? Esto va más allá de lo que pensemos de las personas. Entonces vamos a hablar del bien y del mal de manera genérica, como esas dos fuerzas que mueven el universo y que de alguna manera para poder hablar de ellas hay que ponerle nombre. Y depende del ámbito, se pueden llamar Eros y Tánatos, vida y muerte, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, Dios y el demonio. Así que si te interesa el tema, podés quedarte que después de la intro seguimos. Saludo y agradezco la atención de esta comunidad de despertados y despertantes y les doy la bienvenida a los nuevos suscriptores que se van sumando video a video. Así que gracias y también gracias por el interés en el ebook que está en Hotmart, ¿sí? Gestión del tiempo para incorporar el autoconocimiento. Y les cuento que este canal ya califica para tener su sector de miembros. Así que ya les iré contando las novedades. Bueno, empezamos. A los fines didácticos quiero que veamos que en este gran todo, en esta gran mente, en esta gran conciencia en la que estamos, hay tres niveles de ese enfrentamiento entre el bien y el mal. Uno ocurre a nivel macro, a lo grande, en el mundo invisible, en el lugar de esas grandes fuerzas que gobiernan esta cosa que somos y a la que llamamos Tierra. Otro nivel de enfrentamiento es justamente esta vida mundo, la superficie, lo que vemos con los sentidos. Y un tercer nivel es el interno, el de cada uno de nosotros. Entonces, el bien y el mal pasa de una instancia a la otra de varias maneras. Pero después seguimos con esto. Primero quiero que recordemos uno de los principios del Kybalión, la ley de correspondencia, que dice que como es adentro, es afuera, como es afuera, es adentro, como es abajo, es arriba y como es arriba, es abajo. Esto es un gran toroide, un campo de energía, una bola gigante de conciencia, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, vuelvo con la descripción facilonga, porque tampoco existen esos compartimentos, adentro, afuera, arriba, abajo. Y también lo dice el Kybalión, por eso hay que leerlo varias veces y ir reflexionando. Pero a los fines didácticos sí podemos decir que hay lugares. Entonces, arriba podemos decir es donde están las fuerzas invisibles, el mundo invisible. Y por ponerles un nombre para poder hablar de ellas, las llamamos el bien y el mal. Ya lo dije antes, Eros y Tánatos, la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, Dios y el diablo, como sea que se llamen. Son dos formas, dos instancias, dos tipos de información. Tampoco tienen forma, pero de alguna manera nosotros tenemos que encajen en nuestro lenguaje, ¿sí? Estas dos formas, estas dos fuerzas equilibran todo lo que existe. Y esto ya lo describen todas las culturas de todos los tiempos. Además, las religiones en sus libros sagrados y las filosofías religiosas también. La batalla entre la luz y la oscuridad está desde que el ser humano está en esta tierra, que no sé desde cuándo, pero se entiende que es así. A uno le resuena eso, ¿sí? Y no nos tiene que importar ni el nombre ni de dónde viene, de qué religión. Nos tiene que interesar el concepto en sí. No nos podemos quedar atados a un nombre, ¿sí? Solamente hay que tener en cuenta que el premio de esa batalla es nuestra alma, nuestra energía vital.
Esa batalla entre la luz y la oscuridad allá arriba la representamos nosotros acá abajo en nuestra vida cotidiana. El colectivo humano está en constante guerra. Si no son unos, son otros, ¿sí? Guerra de países, divisiones religiosas, minorías contra mayorías, división de clases sociales y económicas, democracias, dictaduras, la izquierda, la derecha, Oriente, Occidente, las etnias, los géneros, el mundo del AMPA, la corrupción política, la trata, las cosas que hacen con los chicos, la promiscuidad, las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Así está esta 3D Matrix y creo que no exagero. Por supuesto que hay cosas maravillosas, ¿sí? Porque están las dos fuerzas. Pero bueno, aquí vivimos nosotros, en el gran pantano, en el jardín de infantes. Vivimos acá escindidos, divididos entre nosotros y dividiendo, dualizando. En el pantano se vive llorando como marrano, como niños victimizados, indignándonos con lo que pasa, levantando banderas, luchando y sufriendo. ¿Y por qué vivimos de esa manera? Acá viene lo que tiene que interesarnos. Esta vida mundo de caos es así, porque nosotros, los seres humanos, a través de nuestro ego o nuestro ser, dejamos manifestar esas dos fuerzas. Ya lo dije en algún que otro video. El bien y el mal se manifiestan a través de nosotros, a través de las cosas que hacemos durante las 24 horas del día. Las cosas que pensamos, las cosas que decimos, las cosas que sentimos y las cosas que hacemos. Y hay video de esto, el de la coherencia. Entonces, a no rasgarnos las vestiduras por la crueldad del mundo, porque el mundo es el reflejo de lo que nosotros somos como individuos. También hablé en esos antiguos videos que el ego y el ser son los fractales del mal y del bien, por decirlo de una manera. Y para quien no sabe qué es un fractal, le cuento que es algo pequeño que contiene la misma estructura física y sutil de algo más grande. Por ejemplo, una gota de mar es el fractal de todo el mar. Un grano de sal es el fractal de todas las salinas y la sal que existe en el mundo. Lo mismo que una moneda o un billete es el fractal de todo el dinero que existe en esta tierra. Y nosotros también somos fractales. Cada ser humano es el fractal de la humanidad toda. Y la humanidad toda es el fractal del universo. Entonces, nosotros, con nuestras dos fuerzas internas, somos fractales de esas dos fuerzas que vienen de un lugar más grande. Por eso dije que nosotros somos los representantes, ¿sí?, de eso aquí en esta tierra. Somos dos avatares de eso, los personajes. Entonces, la otra instancia donde ocurre la guerra espiritual es adentro de uno mismo. Y esta es la batalla que más nos tiene que interesar para permanecer vivos, vitales, erguidos, brillando y creando. Y depende de cómo llevemos esa batalla interna, vamos a lograr una vida de miedo, supervivencia, dolor y desdicha, o una vida armoniosa, coherente, amorosa, feliz, con salud física, próspera, en paz, expandiendo nuestro potencial y logrando nuestros propósitos. Es cierto que nadie nos enseñó esto porque esta vida mundo está tomada por el mal, y tal es así que han creado todas las instituciones habidas y por haber, empezando por las religiones, ¿sí?, la educación, las instituciones médicas, las fuerzas armadas, la ciencia oficial, las instituciones financieras, ¿sí?, los dueños del dinero de la gente. Y todas ellas son adoctrinantes, limitantes, culpabilizantes, manipuladoras, alienantes,
retrógradas, represivas, dogmáticas y autoritarias. Y a través de cada uno de sus métodos bajan los relatos para mantener al rebaño junto y adormecido. Eso somos nosotros. Y de más está decir que las figuras que representan esas instituciones son intocables, aunque esté a la vista su doble moral, porque todo termina saliendo a la luz. Y nos tienen a nosotros haciéndonos creer que son dueños de la verdad. Y mucha gente se lo cree, ¿sí? Y a esas instituciones hay que sumarles las sociedades secretas, las logias, que son de un rango superior a las instituciones y que comandan todo el asunto desde la sombra. Y yo a ellos les llamo los titiriteros, ¿sí? Entonces, esto funciona así, de más grande a más pequeño. El bien y el mal viene de lo cósmico, se manifiesta en lo mundano, en cabeza de las instituciones, y de ahí nos bajan los programas a través de todos los métodos que manejan, cada uno con lo suyo, pero por lo general es a través de la publicidad, los medios masivos de comunicación, los noticieros, las películas, la música, el entretenimiento en general y, mal que le pese a muchos, también a través del shopping espiritual, ¿sí? De la New Age. Y lo digo siempre, pasamos de la iglesia medieval y la Inquisición a la espiritualidad de Instagram. Y es la misma merda, el mismo engaño. Porque el ser humano sigue igual de miserable, sufriendo y con miedo, igual que siempre, porque sigue dándole paso al mal. Entonces, además de todo lo que nombré, hay otras herramientas por las que se manifiesta el bien y el mal. Y eso es el lenguaje, la lengua, lo que hablamos, ¿sí? Las palabras y los símbolos. Tres cosas en las que estamos inmersos, porque es parte de la cultura, por supuesto. Pero esto modela nuestro pensamiento y por ende nuestras acciones. Solo piensen en las instituciones y los uniformes, los escudos, los logotipos de las marcas, los elementos arquitectónicos. Nosotros somos seres simbólicos y ya voy a hacer un video sobre esto. Y bueno, para ser aún más específica, hay que ver que hay más herramientas por las que se manifiesta el bien y el mal a nivel micro, ¿sí? Adentro de nosotros, en la vida cotidiana. Y en general es cuando observamos y aceptamos como algo normal de nuestra vida mundo cosas que nos quitan la paz. Cuando le damos entidad, o sea, cuando reconocemos algo que es de baja vibración y lo reconocemos como válido, como algo bueno, estamos dejando pasar el mal. Como comer lo que no necesitamos, por ejemplo, meternos en el cuerpo cualquier cosa de baja vibración, desde las drogas, el alcohol, los caramelos de la farmacia, o cualquier químico como el shampoo o la tintura del pelo, o la mayonesa. Son solo ejemplos. Hay que ver quién lo fabrica y vamos a entender muchas cosas. Y también dejamos pasar el mal cuando somos reactivos, cuando pensamos mal, cuando queremos vengarnos, a través de la crítica, a través de los celos, de la envidia, del miedo, de la competencia, de la manipulación, de las adicciones, de la infidelidad, de la promiscuidad, del engaño, del chisme, de la calumnia, del fanatismo. Y ni hablar de la gente que directamente hace brujería, que hace hechizos, que hace encantamiento. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Pero depende de lo que hagamos, vamos a darle paso a distintas entidades. No es lo mismo tener una alimentación industrial o meterse flúor con el dentífrico que tener envidia o que agarrarse a trompadas porque no pudieron resolver las cosas de otra manera, o jugar a la ouija, o quitarle la vida a alguien, o firmar el acta para armar una guerra. Distintos niveles de mal se emparejan con distintos niveles de entes oscuros, desde larvas y parásitos hasta demonios. Y esto es fundamental entenderlo. En el video de las constelaciones familiares
dije que en el mundo invisible del bajo astral, acá nomás, acá cerca, en la nube negra, están los entes oscuros como egregores, arcontes, larvas, parásitos, demonios, espectros, fantasmas y toda esa sarta de entes oscuros que vibran en diferente frecuencia y se nos meten a nosotros de acuerdo a la frecuencia vibratoria nuestra. Esto es fundamental saberlo para saber qué hacer. ¿Se entiende? Que con cada actitud nuestra de baja vibración estamos dejando entrar entes oscuros con esa misma vibración. Otra manera de cómo me gusta graficarlo es entender que por la misma grieta o agujerito en nuestra aura por donde sacamos nuestra basura entra la basura. Fácil. Y ya que estamos, les digo que esa es una de las maneras que entra la enfermedad al cuerpo. Todo la baja vibración que sacamos nosotros, algo nos entra. Hay que aceptar que el mal está dentro de nosotros al igual que el bien. Y no hay que tener miedo a esto. Hay que verlo para poder tomar conciencia de la vida que estamos haciendo y la que queremos experimentar. Hay que entender la dinámica ego, ser y conciencia. Y hay videos sobre esto. De esta manera nos hacemos cargo de nuestra vida. Nos hacemos responsables de lo que estamos siendo. Y esto no se encuentra en ninguna terapia, en ninguna constelación familiar, en ninguna iglesia, ni en ninguna mancia, ni prendiendo saumerios. Esa responsabilidad se encuentra cuando entendemos qué es esto. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿De qué se trata esta vida mundo? ¿Qué fuerzas lo mueven? Y el que quiere y puede lo hace, y el que no será carne de cañón, porque este mundo no es para los débiles. Hice un video sobre esto. Y entre otras cosas hay que estar muy atento porque a veces el mal se disfraza de bien. Por eso existen tantas causas nobles pero con intereses oscuros. Así que siempre nos tenemos que preguntar cuando vemos cosas lindas, cuando recibimos, cuando vemos cosas de esta vida mundo que están re buenas, pero hay que preguntarse quiénes nos las dan y cuáles pueden ser sus intenciones. Y esto va para todo. Entonces, usando el ejemplo del aura, nuestra obligación para con nosotros mismos es sellarnos, construir nuestra propia fortaleza para que el mal nos entre lo menos posible. ¿Y cómo lo construimos? Eligiendo a conciencia y responsabilidad cada cosa que hacemos. Desde comer menos cantidad y mejor calidad, hacer ayunos. El cuerpo necesita limpiarse del parasitaje que tenemos, tomar más agua, descansar, dejar de pensar, dale que dale, esos pensamientos parásitos intrusivos, el miedo, la bronca, la ansiedad, la depresión, todo eso es parasitaje, dejar de entretenernos con basura, sobre todo la de la letra N roja, porque por ahí bajan los programas. También hay que dejar de fanatizarse, ¿sí? O de ponerse eufórico por las cosas que pasan. Esas alegrías eufóricas, parásito. También hay que dejar de socializar y de estar en lugares donde sentimos que perdemos energía. Y todos sabemos de esto, pero no sabemos bien qué es. Todo el mundo sabe que hay lugares, no me gusta la energía, tiene mala energía. Pero no es la persona que tiene mala energía, es el parásito o el demonio que tiene esa persona adentro, lo que nos hace daño a nosotros. Así que para protegerme tengo que ir eligiendo todas las cosas que vayan a favor de la vida, cada uno que piense. Por eso hay que poner conciencia. Tenemos que observar lo que hacemos. Me voy protegiendo, voy agregando consistencia a mi aura, voy armando mi campo protector cada vez que me resisto a dejarme llevar por la impulsividad de mi ego, por ejemplo. Y de esa manera, con esa protección, estoy evitando que cosechen mi energía.
Porque yo necesito la energía vital para vivir, para discernir, para vibrar alto y para crear la vida a mi gusto. Y esto solamente lo puedo hacer cuando estoy presente en el presente. Por eso el nombre de este canal. Lo puedo hacer cuando estoy observando el aquí y ahora. Estado de presencia se llama. Estoy aquí sin juzgar nada como bueno o malo. Solo observo y dejo que decanten los pensamientos. Que dicho sea de paso, ya lo dije, también son parásitos. Todo lo que se nos viene, lo dejamos ser. Todo va decantando mientras observamos nuestra parte luminosa. Y en un principio puede ser difícil de encontrar esa parte luminosa. Pero existen todos. Pero hay que aquietarse y tomar la determinación de ser responsable y hacerlo a esto. Entonces, así como nuestro ego pide alimento y hace match con el mal, el ser hace lo mismo. Al ser, primero lo encontramos acá adentro. Y desde acá adentro empezamos a hacer match con las fuerzas luminosas. Las fuerzas del bien. Y esto es así porque las dos fuerzas, las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, están esperando a ser convocadas por nosotros. Están ahí para que las tomemos, para que puedan manifestarse a través de las cosas que hacemos. Y de nuevo, a las fuerzas no le ponemos nombre, porque como están en el inconsciente colectivo, en el bajo astral, esos nombres pueden ser usados como disfraces por las fuerzas del mal. Entonces yo hablo de fuente, de guías, sin nombre. Y ahora, para terminar y no dejarlos preocupados por esto, recordarles que la vida en esta tierra es hermosa, que hay suficiente cosas maravillosas y que hay abundancia para todos, aunque nos hagan creer lo contrario. Pero eso bellísimo, hermoso, lindo, solo podemos verlo desde un cierto nivel de conciencia, desde afuera del pantano, como lo dije en ese video. Si uno está oscuro, va a haber oscuridad, y si uno está luminoso, va a haber luz. No es tan así tampoco, pero justamente ahí tenemos que meter la conciencia para ver estas cosas. No somos blanco o negro, buenos o malos, pero sí podemos observar qué hacemos con esas fuerzas en nuestro día a día. Cómo contestamos, cómo decidimos tal cosa, qué vamos a comer, qué vamos a consumir, cómo le vamos a hablar a otra persona. Recordemos que la vida mundo es el reflejo de lo que nosotros somos. Y hay una frase trillada y conocida que dice: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Así que hay que hacerse responsable. Hay que hacer el duelo de la vida nefasta que venimos conociendo, entrar en el templo sagrado, entregarnos a la sabiduría interna, a nuestra conciencia de ser y entender que de ahí viene nuestro poder, nuestra energía. Tenemos que cambiar el avatar denso que conocemos hasta ahora, el de ser una víctima de la vida llena de quilombos, por un avatar más lindo, más liviano, más benevolente y más luminoso. Y de esa manera, como guerreros de la luz, nos hacemos intocables. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias y hasta el próximo. Y que Dios, Fuente Universo, nos siga bendiciendo. Gracias.